Buenos días. El tema de hoy, descansando en las promesas de Dios. Ese va a ser nuestro tema. Sin querer estás leyendo una serie. Todos los seres humanos somos propensos a hacer promesas, ¿sí o no? Todos hacemos promesas de una manera o de otra. ¿Qué es una promesa? Según el diccionario dice que es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con integridad y fidelidad un determinado deber o compromiso. Eso es una promesa. Lamentablemente los seres humanos somos muy dados a romper constantemente las promesas que hacemos. Por ejemplo, alguien pide un préstamo y promete pagarlo a su amigo en 15 días y no le paga. Ahí ya faltó a su promesa. ¿Cuántos matrimonios se hacen promesas ahí en el altar? Que te prometo que en las buenas y en las malas, y a los 6 meses ya andan del chongo y algunos hablando de divorcio. O sea, somos quebrantadores de promesas por naturaleza, lo cual no es agradable delante de Dios. Fíjense, en las cortes en los Estados Unidos, cuando hay juicios, toman una Biblia. No sé si ha visto esa escena en las películas. Y luego está ahí el que va a ser interrogado, ¿no? El testigo o qué sé yo. Y le ponen una Biblia y le dices: ¿prometes decir la verdad y nada más que la verdad? Y luego levanta la mano y dice: prometo. Y empieza a decir un montón de mentiras. Lo estamos viendo ahí en los juicios que ahorita traen ahí algunos políticos aquí en México. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Es importante cumplir las promesas que hacemos? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto, claro que sí, es importante. Cuando haces una promesa, le estás dando tu palabra a alguien y esa persona espera que tú cumplas su promesa. O como cuando te la hacen a ti, tú esperas que el otro cumpla su promesa. Por eso cuando un padre le dice a sus hijos: hijos, este fin de semana los llevo a nadar, y luego se le cruzan unos amigos por ahí y luego: ay, para la otra semana. No, mal. La están regando feo. Nada más acuérdense cuando eran niños que tu papá les prometía y no les cumplía. Así de simple, ¿no? Así de sencillo. Bueno, ¿qué no nos va a hablar de las promesas de Dios? Bueno, esto es como introducción, ¿sí? Cumplir tu palabra o tus promesas dice mucho de tu carácter, ¿sí o no? Habla mucho de qué clase de persona eres en realidad, si guardas o no tu palabra. Déjenme contarles algo que me sucedió hace, no sé, 15 años o más, pero ya hace algunos años. Un día yo iba manejando un auto que yo ya quería vender, ¿sí? Y llego a un alto y me dan un volante. Entonces yo lo tomo y mientras se pone en verde yo empiezo a leerlo y eran autos que una agencia de autos seminuevos ofrecía. Entonces de pronto veo uno que a mí en ese tiempo me gustaba muchísimo. Era un Chrysler Phantom. No sé, los que son de aquel tiempo pues se acordarán, ¿no? Estaba muy bonito. El asunto es que el auto era del año, pero ya estaba usado. Pues no traía ni 3,000 kilómetros. El asunto es que cuando veo el precio digo: ay, no puede ser tan barato. Dije: no, se me hace que esto nada que ver. Hice caso omiso y seguí. Pero a donde yo iba resulta que
iba a pasar por la agencia que ofrecía ese auto. Y dije, a ver, ¿y qué llego? Entonces me recibe un vendedor. Me dice, a ver, ¿qué se le ofrece? Le dije, oiga, me dieron este volante y quiero ver el Phantom. Ay, me dice, está nuevecito el auto. No, dice, venga para que lo vea. Y cuando lo veo, no, pues nuevecito. Mire, todavía traía los plásticos en los asientos. Entonces le digo, oiga, ¿y el precio? Dice, pues ahí está el precio. Yo recuerdo que eran como 120,000 pesos en ese tiempo. Y luego le digo, oiga, pero no, ese es el precio. Y yo dije, a ver, y este que traigo está más viejito y vale un poco más. ¿Cómo? Yo lo pensé y dije, no, pues ya tengo quien me lo compre. Memo Gómez me iba a comprar ese auto. Entonces yo dije, oiga, pues está bien, ¿verdad? No, está perfecto. Le digo, no, pues le hablo a Memo y le digo, ¿sabes qué? Te vendo mi carro, necesito el dinero y ahorita vengo y me voy y regreso. En aquel tiempo se podía pagar al contado, ahora ya no. Entonces cuando yo llego, está un señor, me dice, ¿usted es el que compró el Phantom? Le digo, sí, pase a mi oficina. Y estaba así medio encarado el señor, ¿no? Y me dice, ¿sabe? Dice, ese auto no vale 120,000, vale 260,000. Yo le dije, no, bueno, pues yo le dije al vendedor, pero pues es que aquí en el folleto así está. Le dije, no hay ningún problema, no, yo entiendo, se equivocaron. Sí, se equivocaron, dice. Le digo, bueno, pues gracias por todo, con permiso. Espéreme, me dice, espéreme. A mí mi papá me enseñó a cumplir mi palabra y voy a hacer cumplir. El error no es suyo, el error es nuestro. Entonces se lo lleva por 120,000 pesos. Yo dije, órale. Y no era cristiano, al menos que yo, porque dijo 2, 3 groserías ahí, y se supone que los cristianos no decimos malas palabras, ¿no? Ese hombre había sido enseñado a cumplir su palabra y a guardar su palabra. Perdió, dice, yo le estoy perdiendo dinero porque no pagué eso por ese auto. Sin embargo, mantuvo su palabra. Este auditorio donde usted está ahorita sentado, sucedió algo parecido. Cuando lo ofreció el dueño, en aquel tiempo era cuando había muchos ceros en los pesos, ¿se acuerdan? Y eran, creo que 1,500 millones. Ay, suena estratosférico, ¿no? O sea, era como 1,5 millones, pues. Y negoció Chava y Toño con el dueño y se lo bajaron, Toño me corrige, no sé, 850,000 pesos, algo así. Pero después ya habíamos negociado de palabra y llegó una persona y le dijo, no, yo le compro ese auditorio, quiero hacer una sala de conciertos. Le doy los 1,500, los que ya me hice el lío. Le doy 1,500,000, o sea, más de la mitad de lo que nosotros le habíamos negociado. Y él nos dijo, ¿saben? Creo que he recibido 2 ofertas y me dan lo que yo pedía al principio. Y nomás nos miramos y dijimos, no, pues ya nos va a decir, pues, me echo para atrás y lo vendo acá. Y dice el señor Panas, que ya murió, era un griego él. Y dice, pero no se preocupen. Dice, a mí mi padre me enseñó a respetar mi palabra. Y si yo les dije en tanto se los vendo. Oiga, pero no al contado, en abonos y sin intereses. Ay, no, está bien, dice, está bien. Fíjese lo que dijo, mi mamá era cristiana y me enseñaba. Y un día mi mamá en el lecho de muerte me dijo, hijo, tú un día vas a bendecir a los cristianos. Dice, y esta es la oportunidad que yo tengo para bendecir a los cristianos. Y guardó su palabra, cumplió su promesa.
Él era griego ortodoxo, o sea, cristiano, pues, de la iglesia griega ortodoxa. Pero fíjate, cumplir tu promesa habla de tu carácter, habla en realidad de la clase de persona que eres. En el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu presencia, Señor, en tu monte santo? Y dice en el versículo 4: el que cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Cuando yo preparaba este mensaje, me acordé del auto que les conté y me acordé del señor Panas, porque perdieron entre comillas, porque en realidad ganaron. Porque ahorita yo estoy honrando la memoria de ese señor Panas, el que era el dueño de aquí, y estoy honrando a ese hombre que mantuvo su palabra, aunque él perdió. ¿Qué pasa cuando se rompe una promesa? Lo que sucede es que tu credibilidad se pone en tela de duda. Generas desconfianza, desilusionas a los demás. Tu moralidad y tu testimonio se vienen por los suelos. Dicen: no, ese no le prestes, te dice que no cumple. Fíjense, hasta el sabio filósofo famosísimo Aristóteles dijo lo siguiente: si no cumples lo que prometes, estás rompiendo algo que no podrá ser reparado. Sabiduría, ¿no? Porque es la verdad. Pero lo peor que podemos hacer al prometer algo es cuando le prometemos a Dios y no cumplimos lo que le prometemos. Ahí sí te metiste en un broncón, en un problemón. Fíjate, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: si le haces una promesa a Dios, yo no sé si alguna vez usted le ha hecho una promesa a Dios. No levanten la mano, pero ¿le ha hecho una promesa a Dios? ¿Y qué hizo con esa promesa? Bueno, mire lo que dice: si haces una promesa a Dios, cúmplela. A lo mejor no la has cumplido y hoy Dios te está diciendo: ¿qué pasó? A ti se te olvidó, pero a mí no se me olvidó lo que me prometiste. Algunos quizás prometieron: Señor, si tú me concedes esto, yo... Y llegó aquella bendición y se te olvidó. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Y en todo caso, mira lo que dice el versículo 5: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Sí? Es la verdad. Napoleón, una vez leí una frase de él, un texto allí, y decía algo así como: la mejor manera de no romper las promesas es no hacerlas. Pues es muy parecido lo que dice aquí. Esto nos lleva a entender que en esta vida, al ser imperfectos, vamos a ser desilusionados, porque habrá gente que nos hace promesas y no nos va a cumplir, pero también nosotros vamos a desilusionar a algunos, porque les vamos a hacer promesas o les hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. ¿Qué vamos a hacer con esto? Necesitamos cambiar. ¿Cuántos dicen: necesito cambiar? Necesitamos un cambio. Necesitamos ser personas más serias con Dios y con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los compañeros del trabajo, con el banco que le pediste prestado y tú te comprometiste, hasta le firmaste: yo prometo. Pero luego viene el tiempo de vacaciones y dicen: no le hace que se me junten dos. No, acuérdate de esto. No quiero abundar más en este punto porque no es lo que yo en realidad quiero enseñar sobre las promesas de Dios, ¿no? Pero sí es bueno mencionarlo.
es mejor cumplir, hermanos. Si tienen por ahí algunas cosas pendientes, cúmplanlas. Amén. En lugar de ser quebrantadores de promesas, vamos a ser cumplidores de promesas. Ese sería un buen propósito y arreglar nuestros asuntos. Ahora, la palabra promesa en la Biblia tiene una raíz griega, media difícil de pronunciar, me la voy a reservar en este caso, que significa lo siguiente: anuncio o mensaje mediante el cual Dios, y aquí ya entramos en el tema que yo quiero compartirles. Anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno a alguien. Fíjate, Dios se compromete a dar algo bueno a alguien. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene la garantía que se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Toda promesa de Dios, eso es lo que se define la palabra evangelía, esa es la palabra griega que encontramos en las Escrituras, que traduce como promesas de Dios, lo que yo les prometo, todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Dicen los entendidos que hay más de 7,000 promesas en la Biblia de parte de Dios para nosotros. Algunas de esas promesas son condicionales. Por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuál es la condición ahí? Venir a Él. Si no vas a Él, si no descansas en Él, no pasa nada. Sigues todo cargado con tu costalote en la espalda. Esa es una promesa condicional. Pero hay otras promesas de Dios que no son condicionales, que Dios las da de manera incondicional. Por ejemplo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa incondicional, que sería como para otro tema, ¿verdad? Pero por lo pronto ahora vamos a ver algunos ejemplos. Miren, después de la caída de Adán, Dios promete un Salvador para la humanidad. Y esto está en el mismo Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Ustedes conocen la historia. Satanás engaña a Eva, Adán le sigue en el engaño, caen en la trampa, y Dios le dice a Satanás lo siguiente: pondré enemistad entre ti, o sea, le está hablando a Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esa simiente suya de la mujer es Cristo. Es lo que muchos llaman como el protoevangelio. Es como, Dios lo dejó entrever así como entre sombras, de una manera que se entiende ya ahora que tenemos toda la revelación de las Escrituras, que era una promesa del Salvador, la simiente tuya, esta, o sea, la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, que sería Cristo en este caso, esta, o sea, Cristo te herirá en la cabeza. A una serpiente, para fin de matarla, ¿dónde hay que darle? En la cabeza. Dice, y tú, o sea, la serpiente, le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Y eso se refiere a la muerte de Cristo, pero la muerte no lo pudo retener a Jesús y resucitó. Entonces, aquí está una promesa de que Dios, una promesa incondicional de que Dios iba a mandar un Salvador a rescatar a todos los seres humanos contaminados por el pecado, como usted y como yo. Cuando Moisés saca a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios les hace una promesa. ¿Se acuerdan que les iba a dar qué? La tierra prometida. Y bueno, ustedes conocen toda la historia, lo que pasaron en el desierto, y a pesar de todas sus quejas y murmuraciones, bueno, finalmente a Josué
le toca repartir la tierra, porque Moisés murió, a él no le tocó repartir la tierra, sino a Josué. Y miren este versículo, leámoslo. Son 3 versículos, Josué 21:43. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Leámoslo con mucha atención. Dice aquí: así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido. Ahí está, de manera incondicional, porque Él quiso darles esa tierra. ¿Me prometen que apagan los teléfonos? ¿Sí? Cumplan la promesa, apáguenlos. Sigo leyendo. Así como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados, y ellos se establecieron y vivieron allí. Lo dice el 44, el Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Al pie de la letra, todo en su momento, de manera puntual, todo se cumplió. De manera incondicional fueron estas promesas. Lo mismo es con nosotros. Si Él prometió estar con nosotros, ahora sí en las buenas y en las malas, Él no es como nosotros que rompemos promesas. Por eso podemos descansar plenamente en que lo que Él prometió, Él lo cumple. No tenemos el mínimo pretexto para dudar, porque el Dios que tenemos no es como nosotros. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para mentir. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, y eso debe de darnos a nosotros una seguridad, además de que nos enseña nuestro Padre a ser cumplidores de promesas. Me encanta esta versión, ni una sola palabra quedó sin cumplirse. Hay promesas incondicionales como nadie te podrá hacer enfrente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Era una promesa para Josué, pero también nos alcanza a nosotros. Todo el que se meta contigo se mete conmigo. Por eso se nos prohíbe vengarnos. Por eso cuando alguien te diga algo, te calumnie, lo que te haga, tú no hagas nada, no te defiendas. Deja que Él te defienda. Él prometió estar contigo, ¿sí? Él siempre está con nosotros. Uno de mis maestros de la escuela bíblica, en una ocasión, contó una historia. Era el maestro de homilética, que es el arte de predicar, ¿no? Y estaba él poniendo un ejemplo, y dice que cuando él era un niño, tenía un hermano pues mayor, y ambos estaban en la primaria. Él estaba en segundo y su hermano estaba en sexto ya. Pero el mayor, aparte de serlo, estaba bastante grueso. Entonces dice que había un chico ahí de otro salón que le hacía bullying, y el otro estaba así bien delgadito y que le hacía bullying. Entonces el hermano mayor se dio cuenta. Entonces estuvo como observándolos, y el maestro que estaba contando dice: yo estaba jugando ahí en el recreo y llega el niño que me hacía bullying. ¡Ey, dame tu lonche! Y lo empezó a empujar. Y de pronto dice: pues yo estaba ahí todo miedoso, y de pronto empieza a hacerle así. Y yo: ay, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Pues su hermano se le aparece acá atrás y dice: tócalo. Y estaba de ese tamaño, ¿no? Así igual el Señor, hermanos, aunque no lo vemos, ahí está. ¿Por qué? Porque Él prometió. Por eso cada rato nos dice: no tengas temor, no temas, yo estoy contigo, no temas. Y luego nos hace una promesa condicional: solo cree.
porque al que cree todo le es posible. Pero yo estoy contigo, aunque no creas. Fíjate qué tremendo es el Señor, ¿no? Fíjate, Pablo aseguró lo siguiente en 2 Corintios 1:20, en la versión al día, dijo Pablo: todas las promesas que ha hecho Dios, ¿cuántas? Todas, son sí o cumplidas en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. O sea, cuando oímos una promesa, decimos amén. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es el sí a todas las promesas, o sea, que en Cristo se cumplieron todas las promesas que Él hizo del Mesías, lo que significa es que si Dios el Hijo no hubiera venido a este mundo, podríamos dudar de las promesas de Dios el Padre. Pero no, un día lo que Dios había prometido lo cumplió desde el Génesis. ¿Qué sucedió? Envió a su Hijo a salvarnos. Esto nos da plena confianza de que podemos descansar en todas las promesas que Dios nos ha dado. Porque como dijo Pablo a los Romanos, y si Dios nos dio a su Hijo, el cual había prometido, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Jesús es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas. ¿Sí? Cuando Jesús vino a este mundo, en ese momento se selló completamente la garantía de que todas las promesas que Dios ha hecho, las cumplirá. Porque la promesa más grande que Dios había dado en el Antiguo Testamento era la promesa de su Hijo. Pero hay promesas, digamos, más pequeñas. Pues en la más grande cumplió, ¿cómo no va a cumplir en las más pequeñas? Por consiguiente, podemos descansar completamente en sus promesas. Y si hay más de 7,000, como dicen los entendidos, 7,000 promesas, pues hay para 5 diarias. O sea, para todo tipo de necesidad, de situación en la que nos encontremos, siempre habrá una promesa. Y puedes descansar en esa promesa. Como hace rato, durante la adoración, estaban ministrando ahí algunos que pues quizás estaban en una tormenta, en una situación. Bueno, hay promesa de Dios. Abrázate de esa promesa, porque Dios la va a cumplir. Amén. En Romanos 15, versículo 8, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, en la versión Dios habla hoy. Dijo lo siguiente: puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos, o sea, a su pueblo elegido. Dice, para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados. Puedo decirles que Cristo vino a su pueblo, a los judíos. ¿Por qué vino? Para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados, dice Pablo, y demostrar así, por el hecho de que llegó Jesús, y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Ahora, muchos de nosotros en ocasiones tenemos problemas en creer las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Por las vivencias que tuvimos en el pasado. Cuando un padre no guarda sus promesas, no cumple sus promesas, está dando una mala imagen de Dios el Padre. Miren, a mí me pasó algo así cuando yo me convertí a Cristo, que empezaba a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, en aquel tiempo yo estaba creciendo, pues como todo cristiano normal, ¿no? Pero cuando escuchaba yo alguna promesa de Dios, aunque creía, siempre tenía algo que yo no sabía identificar, algo que me hacía dudar. Hasta que en una ocasión, un predicador, un maestro de la Biblia, mencionó este rasgo. Dijo, algunos de ustedes, que estoy repitiendo yo, tienen problemas en creerle a Dios que cumplirá sus promesas, porque
la imagen que su padre, si es que lo tuvieron, les dio, era de que al no cumplir las promesas que les hacían, ni a tu mamá y mucho menos a ti, tú te quedaste con eso, con ese vacío. Y yo dije, eso es lo que a mí me pasa. Yo me acuerdo que le pedí al Señor, Señor, sana eso en mi corazón. Y yo pude ver cómo bueno, Dios tuvo a bien responderme a mí en ese sentido, sanándome, cumpliendo promesas, bendiciendo mi vida, para que no me quedara la menor duda de que Dios cumple sus promesas. Si tú eres uno de esos que dudan, solo cree, porque el que cree, todo le es posible. Ahí sí hay una condición, porque si no creemos no pasa nada. Pero al que cree, todo le es posible. O sea, la fe te mete en ese lugar donde estás cara a cara con Dios. La única manera de saber si Dios cumple o no sus promesas es que tú estás al pendiente día tras día de lo que tú le estás pidiendo, de la promesa que Él te da y de su cumplimiento. Así es como funciona, hermanos. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, que es una de las historias de la Biblia pues más conocidas, ¿no? Abraham era un hombre, era un caldeo, idólatra, de 75 años cuando fue llamado por Dios. Dios lo llama y le promete un hijo a los 75 años, lo cual era ya pues materialmente imposible. Apaguen ese teléfono, sí, por favor, o contéstenlo, no sé, pero sí perturba, por favor, para entrar en el orden. Entonces, Dios le promete a Abraham un hijo cuando lo llama, 75 años, era un viejito, además de que su esposa era estéril. Y cuando Dios le promete a Abraham y le dice, así como las estrellas que están en el firmamento, allá en el cielo, así será tu descendencia. Y como la arena que está a la orilla del mar, así será tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos años tenía cuando le hace esa promesa? 75. Y dice la Biblia que era Abraham de casi 100 años cuando nació su hijo. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Bueno, 25 años se dice rápido, pero es una buena cantidad de años, ¿no es cierto? Lo cual nos enseña que hay ocasiones en que parece como que Dios no va a cumplir su promesa, o como que se está tardando demasiado en cumplir sus promesas. Ese asunto de que se está tardando Dios no es asunto de Dios, no es problema de Dios, es problema nuestro, porque somos impacientes, porque queremos que Dios nos responda. Oramos ahorita y ya queremos que en 5 minutos ya, y como nosotros queremos. No, así no funciona. Acuérdense que Él es el soberano, que Él conoce no solo el pasado, el presente, el futuro, y nosotros no. Y Él tiene, al tener todo el control y el dominio sobre el concepto tiempo, que para Él no existe el tiempo. El tiempo es un concepto humano puramente, porque Dios es eterno. Entonces, ¿cuándo empezó? Pues no hay tiempo, ¿sí? Entonces el problema es de nosotros, que queremos las cosas rápido, y así no es, hermanos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sigamos. Durante esos 25 años, pues Abraham, hubo un momento en que sí dudó y quiso ayudarle a Dios, y tuvo un hijo con una esclava que tenían por allí, y Dios dijo, no, él no va a ser el heredero. Y aquí es donde hay una lección para nosotros. Cuando Dios nos hace una promesa y aparentemente se tarda, seamos pacientes, hermanos. Voy a abundar más adelante sobre este punto,
Pero seamos pacientes porque podemos cometer errores que después podemos lamentarlo. Ese hijo que tuvo fuera del matrimonio se llamó Ismael, que es el padre de los árabes, que son con sus medios hermanos con los que los judíos siempre han tenido guerra. Usted conoce la historia, ¿no? Y hasta el día de hoy, después de miles de años, todo por una desesperación, por una falta de paciencia, por querer que ya se cumpliera lo que Dios le había prometido. Y es que no se cumple cuando nosotros queremos, hay que entenderlo o tratar de entenderlo, sino Dios cumple sus promesas a la hora que Él quiere, cuando quiere, en el tiempo que Él quiere, no en el tiempo de nosotros. ¿Me explico? Mire, 3 veces me han invitado a ir a Israel. Nunca he ido a Israel. 3 veces me han invitado. Y el viaje regalado, o sea, con gastos pagados. Y las 3 veces se ha cancelado 2-3 días antes de irnos. ¿Por qué? Porque aventaron unas bombas. Yo digo, mira nada más, hasta a mí me afectó. Hasta a mí me afectó. El error de Abraham por su impaciencia. Pero bueno, aprendió al fin. Tuvo sus luchas, pero finalmente aprendió y se esperó a que Dios obrara. Pasaron 25 años y Dios cumplió su promesa. Contra todos los pronósticos, un día, cuando se cumplen aproximadamente los 25 años, Dios cumple su promesa. Pero hay algo en la carta que Pablo escribió a los Romanos muy interesante que nos habla cómo fue que Abraham también en sus momentos ya de lucidez de que entendió que había cometido su error, ¿qué fue lo que qué era lo que Abraham hacía en lo que se cumplía la promesa que tanto anhelaba él y su esposa? Pablo en la carta a los Romanos nos lo dice, Romanos capítulo 4 versículo 16. Lo voy a leer en la versión al día. Está hablando aquí de Abraham. Leamos con entendimiento porque son pasajes profundos, pero que nos dejan una buena enseñanza. Leamos. Dice Pablo aquí, por eso la promesa, refiriéndose a la promesa de Dios a Abraham, la promesa viene por la fe. O sea, aquí Dios le promete a Abraham, pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Creer. A fin de que por la gracia de Dios es el favor que Él nos hace, no lo merecemos, pero Él quiere bendecirnos. Eso es la gracia. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa, y aquí es donde estamos incluidos, no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es nuestro común padre de la fe. O sea, nosotros somos en sentido metafórico hijos de Abraham porque no hemos visto a Cristo, ¿verdad que no? No lo hemos tocado. Sin embargo, nos hablaron de Él y creímos el Evangelio. El Evangelio es de fe. Y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Ok, sigo leyendo. Refiriéndose a Abraham, versículo 17. Delante de Dios, o sea, Abraham, a quien creyó. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Bien. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. 75 años, casi 100, y le dice, te he confirmado, ahí está tu hijo. Dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si ya existieran. Entonces le cree a Dios, pero pasan 25 años. ¿Y cómo enfrenta él
¿Qué hace él en lo que Dios cumple su promesa? Aquí está en el versículo 18. Por supuesto, entre paréntesis, el error que cometió de haber tenido un hijo fuera del matrimonio, lo cual Dios reprobó. Dios no necesita ayuda de nosotros. En este caso, lo único que pide es fe. Ok, vamos a ver, versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó. ¿Qué significa contra toda esperanza? Contra la esperanza natural, o a pesar de que la esperanza natural ya no existía, tenía 75 años. Y por si fuera poco, miraba a su esposa, más o menos de la edad, que aparte de anciana, era estéril. O sea, la esperanza natural ya no existía. Por eso dice aquí, contra toda esperanza natural, Abraham creyó. Pero mira cómo viene esta traducción. Abraham creyó y, ¿qué hizo? Esperó. Y ahí es donde nos falla. Ahí es donde nosotros tomamos lección de la vida de Abraham. Porque hubo un momento que se desesperó. ¿Sí? Hubo un momento que el rey Saúl se desesperó y en lugar de consultar a Dios, como no le respondía, fue y consultó una divina, una bruja, y se metió en graves problemas por no tener paciencia. Y nos sucede lo que aquel niño de aquella historia, que su papá y su mamá estaban cultivando allí su jardín a la entrada de su casa, así bien bonito. ¿Y qué están haciendo? Estamos sembrando unos rosales que van a dar unas rosas hermosísimas. Ay, yo quiero verlas. Sí, hijo, en su momento. Y empezaron a crecer y el niño diario iba al jardín. No salen las rosas. Espérate, hijo, le decía la mamá y el papá. Todo tiene su tiempo. Tiene que desarrollarse la plantita y luego salen unos botoncitos, así se les llama, unas bolitas que luego van creciendo y luego se empiezan a abrir y la flor empieza a salir y llega un momento que están así bien bonitas. Ay, yo ya quiero verlas. Todo en su tiempo, hijo. Y así pasaron los días y salen los botoncitos. Y el niño, mamá, espérate, hijo. Papá, es que yo ya quiero ver las rosas. Que seas paciente, hijo. Un día, pues el niño no se escuchaba. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Ay, dice el papá, ya sé dónde está, va a estar en el jardín. Efectivamente, le llama, hijo, dice, acá estoy en el jardín. Pero cuando llega el padre, nomás hace esto. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Saben qué hizo el niño? Agarró los botones y los abrió. Entendemos que lo que hizo fue destruir el jardín. Nunca vio los rosales. Eso es lo que les pasa a algunos cristianos. No son pacientes, quieren ya. Y lo único que hacen es destruir su futuro por su impaciencia. Se adelantan, quieren ayudarle a Dios. En fin, continúo. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo, o sea, creer y esperar, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Ahora fíjate el 19, en ese ya aprendizaje y ejercitar su fe, la fe se hace sólida. Cuando crees y esperas a que Dios lo haga. Porque el esperar es un ejercicio para fortalecer la paciencia, ¿no es cierto? Dice el 19, su fe no flaqueó, ya estaba sólida, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero mira el versículo 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló, no dudó como un incrédulo o los que no tienen fe en Dios, sino que se reafirmó en su fe
y dio gloria a Dios. O sea, al contrario, dijo, no, ya no vuelvo a cometer el mismo error. Su fe se empezó a fortalecer. Espero, porque creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? A lo mejor voy a tener 300 años, no lo sé, pero yo sé que Dios me va a cumplir lo que Él me prometió, porque Dios no miente. Esa era una convicción que tenía Abraham. ¿Cómo? Esa es de las cosas difíciles de explicar. ¿Por qué? Porque él no tenía pastor, no tenía maestro de la Biblia, simplemente Dios le habló y él creyó. Dice el versículo 21, plenamente, me gusta esta palabra, plenamente convencido de que Dios tenía poder. Ahí está también lo que ya hablamos, él descansó en el poder de Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. No sé si tú tienes esa convicción, esa certeza, pero sería bueno que afirmaras tu fe, porque el que duda es como la ola del mar, llevada por todos lados. ¿Han visto cómo se mueve el agua llevada por las olas? Y así es el que duda, el que es inconstante. Por eso la Biblia nos enseña una y otra vez a que afirmemos nuestra fe, estemos sólidos, firmes. Versículo 22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también ¿para quién? Para nosotros. Dale un aplauso al Señor. O sea, si Abraham lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Si a Abraham le sucedió, a nosotros nos puede suceder. Se escribió también para nosotros. Dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. O sea, que le creemos, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no toquemos, porque no andamos por sentimientos, sino por fe. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Qué historia de la Biblia, ¿no? Con tanta enseñanza. Ahora, cuando nace Isaac, finalmente nace, ¿no? Y ahí está, ya lo ve. Un día, cuando más o menos tenía 12 años, Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Dios prueba otra vez la fe de Abraham. En una prueba que tenía que ver con cuánto, qué medida Abraham seguía descansando en las promesas de Dios. Acuérdense que le dijo que le iba a dar una descendencia, y de pronto Dios le pide algo a Abraham fuerte. Y le dice, Abraham, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, el que yo te di, de maneras totalmente sobrenatural. Tú no hiciste nada. Ahora, lo vas a tomar y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Híjole, qué prueba, ¿no? Nosotros leemos la historia y decimos, pero ¿vivirla? Bueno, todos vamos a tener momentos como este, todos, ninguno aquí se escapa, en el que tu fe va a ser probada al máximo para ver hasta dónde está fortalecida tu fe. A ver si verdaderamente hemos llegado al punto en que nuestra fe descansa completamente en la promesa de Dios o en las promesas de Dios. Dice en Hebreos 11:17, hablando de la historia de cómo Abraham fue probado, leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, Dios probó la fe de Abraham, dice en esta versión. ¿Qué hizo Dios? Probó la fe de Abraham, pidiéndole
que sacrificara a Isaac, su único hijo. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Aquí mismo nos da la respuesta. Por la fe Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Este pasaje es extraordinario. Síganme con mucha atención. O sea, Dios le pide, sacrifícame a tu hijo, y por la fe Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. ¿Cuáles eran? Que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y de pronto le pide que se lo sacrifique. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dijo, no, sí creo, sigo creyendo. ¿Pero cómo? Dirá alguno, sí, porque yo se lo voy a sacrificar, pero pues ¿cómo le va a hacer? Para cumplirme su promesa, no es asunto mío, es asunto de él. ¿Me estoy explicando? O sea, yo lo voy a sacrificar. Y lo llevó hasta el altar del sacrificio. Dice, él ya tenía las promesas de Dios, versículo 18, quien le había dicho, por medio de Isaac vendrán tus descendientes. Luego Dios se lo pide, ahí hay como que hay una contradicción, ¿no? Como algo, pero ¿cómo? La reacción más común en nosotros es, pero si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitas? ¿Sí o no? Pero bueno, Dios es dueño de todo y de todos y de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Dice el versículo 19, Abraham creía, y aquí está el punto, Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. O sea, Abraham razonó así, Dios me prometió que me iba a dar descendencia, me lo dio, es un milagro, aquí lo tengo enfrente de mí, 12 añitos, el muchacho, lindo muchachito, ahora me pide que lo sacrifique, lo voy a hacer, porque ni modo que se acabe ahí la promesa y se frustre la promesa cuando Dios mismo me lo está pidiendo. Por eso cuando Dios te pida algo, no se lo niegues, porque está probando tu fe, pero te quiere dar algo mejor. Siempre es así. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir, dice en esta versión, que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos por la fe. Pues sí, yo le voy a obedecer a Dios, me está pidiendo que lo sacrifique, pero Él me lo va a regresar, Él lo va a resucitar. ¿Cómo? No sé, ni voy a preguntar, yo simplemente voy a creer. ¿Y qué hizo Abraham? No le negó a su hijo, y lo toma, lo lleva a un monte, lo amarra ahí en el altar del sacrificio, y el muchacho, papá, pues ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Yo me imagino a Abraham volteándose así con los ojos llorosos y con un nudo en la garganta, y de pronto saca el cuchillo y el niño mirándolo, y de pronto está a punto de sacrificarlo, y Dios interviene. Le dije, Abraham, le dice, tranquilo, sé que temes a Dios, sé que me obedeces, o sea, probó su fe al máximo. Todos, absolutamente todos los cristianos, en algún momento de nuestra vida tenemos la prueba, que yo diría como la prueba de fuego, aquella que si por fe logras superarla, te va a catapultar a las alturas con Dios. Yo tuve esa prueba hace muchos años, donde tenía que hacerlo por fe, creer que Dios me había llamado, creer que Dios me había, lo que me había prometido lo iba a cumplir. Y tuve una prueba fuertísima. No era como la de Abraham, porque Dios prueba a cada uno como Él quiere, ¿no? Pero a mi nivel y a lo que Dios quería hacer conmigo. Y todo era cuestión de creerle a Dios y obedecer. Gracias a Dios por aquel misionero que me dijo, Chuy, obedece a Dios,
no te detengas, Él es fiel, pero está probando tu fe. Decidí obedecerle. Después de ese episodio en que Dios probó mi fe al máximo, algo extraordinario pasó en mi vida. Y hoy puedo ver la descendencia, porque tenía que ver con el llamado que Dios me estaba haciendo para hacer lo que hoy hago. ¿Me entiende? Y así cada uno de ustedes en su particularidad, como somos cada uno diferentes, Dios va a probar tu fe. A unos de una manera, a otros de otra. Pero acuérdate de esto. Acuérdate de Abraham. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para devolverle a su hijo y cumplir finalmente su promesa. Ahora a nosotros se nos hace una exhortación de descansar en las promesas de Dios, así como Abraham. Pero Dios demanda de nosotros fe y paciencia. Miren, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 11. Dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, la constancia, ¿sí? Para plena certeza de la esperanza. Fíjate lo que dice el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos o indolentes, o se rindan a la debilidad, a la duda, sino que seamos, ¿qué dice ahí? Imitadores. O sea, que imitemos la fe de Abraham, en este caso, la fe de David, la fe de Sansón, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cosas demanda Dios aquí, cuando sus promesas son condicionadas o condicionantes, con condición: fe y paciencia. Ya narré lo que hizo el niño con el jardín por su impaciencia, lo destruyó. ¿Por qué no ha ido Israel? Pues porque Abraham se precipitó. Fíjate, yo como padre, tú como padre, como esposa, como hijo, o sea, como jefe, dueño de un negocio, tenemos que, este principio se aplica en todas las áreas. Por ejemplo, si yo soy un empresario y me precipito en decisiones, esta oportunidad, tengo que analizar bien el mercado, cómo consultar con analistas cómo ven en 3 años la economía del país. No, pero yo que en el nombre de Jesús y que no sé. Yo he visto a empresarios cristianos fracasar terriblemente, irse a la quiebra por impacientes. Quieren ganar mucho dinero en un año, otros en 6 meses, y muchos les va mal. Otros dicen, no, yo no, me voy a esperar. Se esperan, tienen fe, pero tienen paciencia y hacen todo en su momento y le salen. Mediten en esto: fe y paciencia para heredar las promesas que son condicionadas de parte de Dios. Sigo leyendo, versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, ¿por quién juró? Porque ha oído eso de, juró por mi madre. No, está jurando por su madre. Sí, mi madrecita santa. Y no, ese juramento, esa promesa la rompe. Así, eso querías, ese es el nivel de amor hacia su madre. Entonces Dios mirando dice, no, yo no voy a jurar no hay nadie más grande que yo, por mí mismo, Abraham, yo te prometo que lo voy a hacer. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo, lo va a hacer contigo también. Pero fe y paciencia.
tranquilo, tranquila, todo está bien. Dale un aplauso al Señor. Fíjate, dice, juró por sí mismo, versículo 14, diciendo, Abraham, de cierto te bendeciré, de cierto, con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién esperó con paciencia? Abraham alcanzó la promesa. Hermano, yo no sé si aguante 25 años. ¿Y qué si son 40? El problema no es de Dios. La falta de que se cumpla esa promesa no es problema para Dios. Es problema de nosotros. Porque ahí está claro en la Escritura, fe y paciencia. Y aquí entramos en un punto que muy pocas veces es tomado en cuenta. Es el siguiente, miren, es muy común, y más en estos últimos tiempos, oír enseñanzas respecto a cómo recibir las promesas de Dios. Enseñanzas de todo tipo que andan por allí. Ahora con el YouTube, el internet, las redes sociales, andan por allí todas esas enseñanzas. Desafortunadamente, algunas de estas enseñanzas al respecto de las promesas de Dios, algunas son certeras, pero otras son enseñanzas, no son buenas enseñanzas, son enseñanzas equivocadas. Hay predicadores, maestros de la Biblia que dicen cosas a la gente, exígele a Dios que cumpla sus promesas. Una vez yo vi uno así en vivo que dijo, agarra tu Biblia, agarra la promesa y dile a Dios en su cara, tú prometiste y me cumples. No, espérenme. ¿Te imaginas? Tú le prometes a tu hijo que los vas a llevar a Disneylandia, pero algo sucede y no te lleva o no los lleva. Y tu hijo llega, tu hijo de 10 años dice, ¿sabes qué? O me cumples o nos damos un tiro tú y yo. O me cumples o me voy de la casa. O me cumples o... ¿Tú cómo vas a reaccionar? Ahora, ciertamente no es bueno faltar a la promesa, pero tampoco es bueno que el niño se te ponga al tiro de esa manera, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué predicador se le ocurre decirle a la gente, a los oyentes, a las ovejas de Dios, agarra tu Biblia, busca tu promesa, hasta escógela, ¿no? Y dile, aquí dice tu palabra, estás obligado a cumplírmela. Y Dios, como está obligado a cumplirla, te la da sí o sí. O sea, discúlpenme, esa es una mala enseñanza. No mala enseñanza, malísima enseñanza. ¿Cómo que Dios está obligado a cumplir sus promesas? Las únicas que está obligado son las promesas no condicionadas. ¿Es así? Sí o sí las cumple, pero las condicionantes no. ¿Sí entendieron que hay promesas condicionadas? Si obedecieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios en esto, yo también te digo, si obedecieres, pues si no obedeces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en Cristo. Ay, aquí mira, sí, pero si tú lees el contexto, habla de dar, de ser generoso. Por consiguiente, en el momento que tú necesitas, Dios se acordará de tus ofrendas, de tu generosidad y te suplirá conforme a lo que tú sembraste. Son condicionadas esas promesas. Porque hay unos que tienen la avaricia muy arraigada, son codiciosos, codos, detienen su mano para ayudar al necesitado, no apoyan la obra de Dios, se les atora la carreta y dicen, aquí dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tu riqueza. Sí dice, pero lee todo el pasaje y te vas a dar cuenta que está condicionada. Entonces, ¿cómo que Dios está obligado en lo que tiene que ver con promesas que Él hizo
sin condición, en esas sí, pero no en otras que están condicionadas. Miren, para irnos al final, precisamente el capítulo 11 de Hebreos nos habla de hombres y mujeres del Antiguo Testamento como Abel, Enoc, Noé, Moisés, José, entre otros, que habían creído en la promesa de Dios acerca del Mesías. Sin embargo, vamos a ver lo que sucedió con algunos. Pongan mucha atención. Hebreos 11:13. Fíjate lo que dice. Conforme a la fe, o sea, murieron con fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ay, Señor. A ver, se murieron sin haber recibido lo prometido. ¿A qué se refiere? Se refiere a la promesa del Mesías que le fue hecho desde el Génesis 3 hasta Abraham, que recibió a Isaac, y Abraham entendió que de ese linaje vendría el Mesías. Sin embargo, Abraham nunca vio al Mesías. Tampoco Abel, tampoco Enoc, tampoco Moisés, tampoco Josué ni José. Ahora, escúchame bien, el hecho de no haber visto con sus ojos la promesa cumplida del Mesías no significa o no significaba que Dios faltaría a su promesa. Y aquí hay un punto importante. Tú y yo podemos llegar un día a ya estar en la presencia del Señor y no ver con nuestros propios ojos promesas que Él nos hizo. ¿Y eso significa que Él no va a prometer, que no va a cumplir? No. No sé si me estoy explicando. No, yo conozco casos de pues ya en 40 años, ay, cuántos testimonios no, pues he conocido, ¿verdad? Por ejemplo, de una señora que oraba por su hijo que estaba en las drogas y oraba ahí un año, y siempre que me la encontraba, la miraba aquí, no se olvide de apoyar a orar por mí. Dios me dio una promesa que se iba a salvar, que el Señor lo iba a rescatar. Pues se murió la señora. Nunca vio ella que su hijo se salvara, pero un día se salvó. Un día Dios lo salvó y lo transformó. Y ahora es alguien que sirve al Señor. La mamá nunca vio la promesa, pero Dios la cumplió. Amén. Quiero retomar, algunos de nosotros no nos va a tocar ver el cumplimiento de algunas promesas que Dios nos hizo o nos ha dado. Pero eso no significa que Dios no las cumplirá en su tiempo. Y así se murieron muchos. Ahora, ¿qué hicieron todos estos hombres y mujeres de fe? Que no vieron al Mesías, que era su promesa más anhelada, ver al Mesías. Ya las demás promesas pues son, pues digamos que secundarias, ¿no? Si Dios nos dio a su Hijo, pues nos va a dar todo. Pero ¿qué hicieron? Dice, sigo leyendo en Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido la promesa, sino, ¿qué hicieron? Mirándolo de lejos. Esta frase es como mirando a la distancia, como, ay, ¿cuándo será? Me parece que está lejos, a lo mejor no alcanzo a ver al Mesías con mis propios ojos, pero hasta el último día de mi vida moriré creyendo. Y si mis ojos no lo ven, no importa, me muero creyendo que Dios va a enviar a su Mesías. O sea, se murieron sin dudar, mirándolo de lejos y creyéndolo. Fíjate, aquí creyéndolo en el griego tiene la idea de descansar con certeza y seguridad, confiados que Dios cumplirá su promesa.
Y aunque morían sin verla, esta gente murió creyendo. Y porque esa es la vida de un cristiano. Yo tengo promesas que Dios me ha hecho muy personales. No solo a mí, sino de mi familia y de qué sé yo. Y han pasado años y no. Pero créanmelo, hermanos, yo me mantengo. Quiero mantenerme. Y como sé que fue palpable y convincente la promesa o las promesas que Dios me ha dado, yo no tengo duda. Si las alcanzo a ver, qué bueno. Y si no, me moriré creyendo. Pero Dios cumplirá sus promesas. Mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Este verbo saludándolo tiene la idea de abrazando. O sea, significa que murieron abrazando la promesa de Dios, de que iba a enviar un Mesías, que es nuestro máximo anhelo. Y confesando. ¿Qué confesaban? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Solo estamos de paso y un día allá con el Señor, pues ya entenderemos todo, sabremos todo y estaremos en la perfección con un cuerpo glorificado. Bueno, todos estos y más que narra ahí la carta de los hebreos. ¿Qué más les cuento de Jefté, de Sansón, que David, que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas? Hay promesas que veremos alcanzadas en esta vida, otras no, hermanos. Todos estos murieron sin ver la promesa del Mesías. Ahora, Jesús vino hace 2000 años y ahora vive en nosotros. Nos ha salvado de la condenación. Dios cumplió su promesa. Muchos no lo vieron, pero nosotros sí. Porque ahora Cristo vive en nuestro corazón. La lección aquí, ¿cuál es? Es muy sencilla. No perder la fe en las promesas de Dios. Vivamos o muramos, somos del Señor. Algunas promesas las vamos a ver cumplidas, repito. Otras no. Quizás las vemos de lejos. Pero creamos, descansemos en las promesas que Dios ha hecho. Porque Él es fiel para cumplirlas. Aunque algunos muramos sin verlas cumplidas, pues que muramos creyéndolas, saludémoslas, abracémoslas cada día sabiendo que Dios cumplirá un día absolutamente todas sus promesas. Porque el justo por la fe vivirá. A descansar, hermanos, tranquilos. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te damos muchas gracias. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Cómo aclara nuestras situaciones, nuestros pensamientos, que a veces no son muy acertados, no son muy correctos respecto a ti, Señor, porque tú no eres como nosotros. Nosotros rompemos las promesas que hacemos. Ciertamente tenemos que mejorar y cumplir lo que prometemos, porque así eres tú, Padre, cumplidor de tus promesas. Tu mayor promesa dada a los seres humanos fue enviar a un Mesías, y todos aquellos que vivieron antes de que esa promesa se cumpliera fueron miles de años. Y pensamos en un Moisés, en un David, en un José, en el mismo Abraham, su esposa Sara, Jonatán, Jefté, los reyes, gente que vivió creyendo que en su tiempo vería al Mesías. Y se murieron sin ver cumplida la promesa, pero su fe lo sostuvo hasta el final. Y su fe les fue contada por justicia. Fueron justificados, creyendo en ese Mesías al cual nunca vieron. Pero a nosotros nos tocó. Por tu gracia, Señor, que vivamos ya no esperándolo. Él ya vino. Incluso está pronto para su regreso.
Y esa es una promesa que tú también cumplirás, que tú vendrás por los tuyos. Algunos quizás estemos vivos, otros quizás estemos muertos cuando tú vengas, pero no importa. Tú, con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado seremos juntamente reunidos y arrebatados contigo para estar donde tú estás por toda la eternidad. Y allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Mientras aquí tenemos que seguir luchando, creyendo, siguiendo firmes hasta el final. Gracias, Señor, porque como Job decía, antes yo hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Y era una expresión que hablaba de fe, los ojos espirituales que miran sin ninguna barrera hacia la fidelidad de Dios, en la que podemos descansar, en el poder de Dios en el que también podemos descansar, y en las promesas, como dijo el apóstol Pedro, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y podemos descansar en ellas plenamente. Señor, es tiempo de descanso en medio de tanto ruido, tanto bullicio, desesperación, intranquilidad, inseguridad. Nosotros descansamos. Señor, cuando tú pones condiciones para tus promesas, la mayoría son fe y paciencia. Tener fe, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Eso es lo único que podemos hacer y que debemos hacer. Señor, llena de paz el corazón de cada uno de nosotros, porque esta es una promesa tuya incondicional. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta es incondicional y tú la das en esta mañana, Señor, y la disfrutamos, esa paz. Podemos descansar en tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús.